puesta en ti una nueva batalla donde eres consciente de que necesitas de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes le ha tocado ir a aeropuerto. Y a un aeropuerto se va a recibir personas, pero las personas que van y cómo y vienen. Dos cosas suceden en un aeropuerto, que las personas van y vienen. Unos vienen contentos, otros se van contentos, unos vienen tristes y otros también vienen tristes. Por eso, en esta mañana, al comenzar el mensaje, quise ilustrarlo con, ese, con esa ilustración. La vida es como andar en un gran aeropuerto. Algunos estamos ansiosos, otros están alegres, otros tristes. Y muchas veces estamos determinados por lo que llevamos, ¿dónde? En la maleta. ¿Usted no ha escuchado un adagio o una frase que dice que el pasajero se conoce por qué? A su nombre. Entonces hay personas que van de viaje corto y llevan ¿qué? ¿Un equipaje de qué? Dice de mano. Pero otros que usted lo toca ver en el aeropuerto llevan una hilera, un tren. Y dice, no, esa persona no vuelve. Porque lleva maleta, hermano, que mire, no cabe. Y nos toca a nosotros definir que si la persona lleva muchas maletas, entonces lleva mucho equipaje, lleva mucha carga. Y se le hace difícil. De hecho, el check-in, su nombre, ¿vieron? Se detiene bastante porque las personas pasan mucho tiempo haciendo el chequeo de la maleta en aduana o a recibir ahí en el área de chequeo de equipaje. Entonces, el equipaje hace que las personas se tarden bastante. Pero no podemos recibir, como dice A.W. Tozer, no podemos recibir lo nuevo de Dios, hablando de este nuevo año, porque muchos se han hecho metas. No. Lo que yo no cumplí, tengo que cumplirlo este año, en el nombre de Jesús. Pero vamos a seguirle la historia que dice que no podemos recibir lo nuevo de Dios si seguimos aferrados a qué? A lo viejo que ya se cerró. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la maleta? Que nosotros debemos chequear nuestro equipaje, porque vamos a hacer un viaje este año. A su nombre. Y hay equipajes, hermano, que pesan mucho, aunque sean pequeños. Porque hay cosas que están dentro de esa maleta que no vale la pena llevarlo para el nuevo viaje, ¿sí o no? A su nombre. De manera que tenemos que dejar lo viejo y empezar a alcanzar lo nuevo. Y esto implica que sacrificio, dolor y tensión. Porque recibir lo nuevo implica que nosotros cambiemos. Ustedes saben el principio de Einstein, que no podemos cambiar si estamos bajo el mismo panorama, el mismo programa y el mismo esquema con que estamos funcionando bajo ese mismo esquema con el que se crearon ¿qué? Los mismos errores. Entonces nadie cambia hasta que no cambiamos. A su nombre. De manera que para un corredor de maratón, cada gramo de peso cuenta. Nadie corre una carrera de alta velocidad cargando maleta. Y menos maleta vieja. Usted no ha visto un corredor con una mochila atrás, un abrigo pesado. Asimismo es la vida espiritual y eclesial. El inicio de este año es el momento de hacer un inventario de equipaje. No podemos abrazar el futuro de Dios en nuestras vidas y también en la iglesia o nuestra familia o no. Si las manos siguen como ocupadas. Si las manos siguen qué? Ocupadas. Nadie recibe, nadie recibe, sino que da. Porque se recibe ¿dónde? En la mano. ¿Y para qué recibir usted tiene que dar? Y si se para esa dinámica, ¿se para qué? Es recibir. Usted da o usted da cuando recibe. Pero si usted no da, no recibe. A su nombre. Entonces, a veces tenemos que, ¿qué tenemos que sacar de la maleta? Vamos a ver si, vamos a sacar la maleta, porque hay cosas que no me sirven para este viaje y que algunos de ustedes la tienen a su nombre. Ay, mi madre. Hay gente que carga la maleta. ¿Me escuchan? Un tenis.
Sí, pero un tenis yo lo podía usar, pero me sirve. Y hay gente que carga un tenis en la maleta porque eso tiene un significado. Era cuando era niño, pero ya no me sirve para este nuevo caminar. ¿Y por qué lo cargo? Entonces hay gente que todavía tiene un niño y tiene que soltarlo. O hay gente que tiene que una serie de recuerdos que todavía no puede andar con ellos. Mire, una agenda vieja llena de polvo, de historia que contar. Libérate de eso. Y usted sabe las cosas que están ahí, que ya no sirven y que constantemente cuando estamos hablando salen en nuestro subconsciente y nos dominan las cosas que nosotros vimos y por eso enjuiciamos. El mundo no es así. Y no se hizo para vivir mirando el pasado. Se hizo para que tú lo vivas mirando ¿qué? Lo que Dios trae. Así que esa agenda debe sacarla. ¿Qué debemos hacer con esa agenda? ¿Qué debemos hacer con los tenis? ¿O sirven los tenis? No me sirven. ¿Y para qué ando con ellos? Hay gente que todavía anda con ellos, con el niño. Y hay otros que viven con algo oculto y tienen que confesarlo. Claro. Está ahí. ¿Eh? Están ahí. Eso significa que algunas cosas ocultas que estamos haciendo. Y venimos a la iglesia y no podemos aferrarnos y agarrar lo nuevo porque no soltamos ¿qué? Ay, papá, su nombre. Y ese corredor no avanza porque es que no quiere soltar. Yo vi un motorista con una botella, se cayó, hermano, y se partió los codos. Y por poco me corto yo también. Porque él agarró la botella y me dijo, así mismo lo escuché, primero muerto antes que eso estalle. Pero hay gente que tienen algo que es puramente inservible. Piedra. ¿Para qué sirve una piedra? Es insípida. Ahí está lo que yo iba a decir. Como tú cargas pesado, lo único que tú puedes hacer es darle golpe a otro. Y hay gente que anda con mochila llena de piedra para darle a otro porque le dieron a él. Y a mí nadie me da. Lo de ellos no es lograr un propósito y un objetivo. Lo de ellos es que si me dan, mira, que yo no estoy desarmado. ¿Qué es lo que tú crees? En la vida todo el mundo me ha dado, yo voy a dar también. La vida no es así. ¿Y qué tenemos que hacer con esa piedra? Sacarla y botarla. De manera que agenda, tenis, piedra, todo es inservible. Y hasta que nosotros no vaciemos eso de toda esta basura, que la hemos metido ahí, pero no caben realmente, porque eso se convierte como el cuarto de ¿qué? De los, ¿cómo se llama? Que la casa está arreglada, pero ay Dios mío, no abre ese cuarto. Porque no lo puede cerrar de tantos problemas. Fulano, hay gente que yo he hablado con ellos, no de aquí. A su nombre, hermano, que yo le huyo. Porque cuando empiezan a hablar de su vida, no con intención de liberarse ni de restaurarse, sino es un baúl que no se puede cerrar. Pero no quieren soltarlo. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué tenemos que hacer con esa mochila? Limpiarla, botarla. Y el apóstol Pablo nos confronta en esta mañana, casi tarde, y nos dice, no es que yo lo haya conseguido, ¿qué? Todo. O que yo ya sea perfecto. Él lo habla con su característica clara y llana. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, sigo como adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y eso, en otra palabra, se llama ¿qué?
indispensable. No. Ser que útil. Lo contrario de útil es ser inútil. Y cuando tú te consideras indispensable, entonces eres un qué? Inútil. A su nombre. Qué bello es lo que dice el apóstol Pablo. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es decir, él hizo un esfuerzo para que yo haga algo. ¿Cuántos lo saben? Y si yo no estoy haciendo ese algo, entonces estoy siendo ¿qué? Un inútil. Cristo murió para que yo alcance algo. Y cuando yo no estoy alcanzando ese algo, me convierto en ¿qué? En inútil. O sea, Cristo no murió para que tú seas feliz. A su nombre. Porque es que nosotros idealizamos la felicidad. No se trata de eso. Es que yo tengo que encontrar la felicidad haciendo lo que Cristo me alcanzó para que yo alcanzara. No sé si estamos. Es decir, Cristo no murió para que yo sea feliz. Yo tengo que ser feliz haciendo lo que Él. A su nombre. A su nombre. Entonces que nosotros creemos que la iglesia es para hacernos feliz. No es así. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa que hago, ¿qué es lo primero que hace el apóstol Pablo? Esos son pasos que tenemos que dar para limpiar la mochila. Número uno, olvido lo que quedó a dónde. Porque si hay algo que no se puede cambiar en la vida es el pasado. ¿Me escuchó? Ni siquiera Dios ha tratado de cambiar el pasado. Porque lo que pasó, y con el pasado, ¿qué debemos hacerlo? Olvidarlo y dejarlo ¿dónde? Pasado, ¿tú corresponde a qué? Atrás. Y todo el que sea parte del pasado, dile, te quedaste atrás. Fulano, él es del pasado, te quedaste atrás. Aquí hay una frase que dice, fulano, súbele los vidrios. ¿Estamos aquí? Olvidando lo que queda atrás. En segundo lugar, la próxima medida que hago cuando aprendo y reconozco que debo olvidar y sacar todo de la mochila, el otro paso es esforzarme. ¿Cuál es el otro paso? Pero no me puedo esforzar si no sé que hay algo delante que debo alcanzar. Porque hay gente que se mueve pero no avanza. Y no avanza porque no saben a dónde van. ¿Me están entendiendo? Hay gente que se mueven y están bailando. Porque el baila no avanza. Lo que hace es bailar. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando yo tengo una meta como Jesucristo, que Él aceptó el sufrimiento por el gozo que le esperaba. Y yo tengo que tener algo claro, yo sé lo que me espera. Y me dice, pero a esta edad tú estás luchando en la iglesia y tú te afanas. Es tiempo. No, es que yo sé la palabra que Dios me dio a mí y para qué me llevó o me llamó. Y yo sé que tengo que terminar en esta iglesia y mi pausa también y todo eso, porque mi tiempo es que medido, ¿sí o no? Nadie es eterno y nadie es indispensable. Pero tenemos que lograr algunas cosas para las que Cristo nos salvó. Entonces no se trata de mi felicidad, sino se trata de lo que Cristo me alcanzó para que yo alcance. No sé si tienen eso claro. No creo que lo tienen claro. A su nombre, esforzándome por alcanzar lo que está donde, delante. Y el esfuerzo implica una tensión. Más adelante explicaré qué significa cuando el corredor hace un esfuerzo. ¿Ustedes han visto alguna vez un corredor ganar por un cuerpo? Ganó por un cuerpo. No ganó porque corrió más que el otro, sino porque yo vi una carrera de Mary Lady, parece que no estaba en buena forma, una de las últimas, y ella ganó por un cuerpo. ¿Qué significa ganar por un cuerpo? Que iban juntos las dos, pero ella fue más astuta y hizo así. Y cuando pusieron la cámara, tú sabes de dónde yo soy. Hasta el diablo lo engaño yo, pero tú estás. La meta ahí, y entonces los dos juntos.
Y esa mujer se tendió, hermano, llegó como un 6 pies allá. Ganó por un cuerpo. Entonces Pablo dice, extendiéndome. Extenderse significa hacer un esfuerzo extraordinario. Y cuando leo el comentarista de William Barclay, inglés, dice él, lo que Pablo está diciendo que es como un cazador que va detrás de la presa. Entonces visualiza un gato montés, cuando se extiende, o un puma que se extiende, y ustedes ven como que el cuerpo se le alarga para agarrar la presa. Dice, eso es lo que visualiza el apóstol Pablo cuando dice que se extiende para alcanzar la presa que el Señor le ha puesto. 14 dice, sigo avanzando, ¿hacia dónde? Hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora bien, el apóstol Pablo está preso. Está hablando de seguir avanzando, pero está escribiendo a los filipenses. Los filipenses es una ciudad romana o una colonia romana. Y uno de sus problemas era que eran muy orgullosos, porque ellos eran ciudadanos romanos y tenían una serie de derechos. Era como un americano que está en Venezuela ahora. Hey, mucha cuenta. Yo soy americano, de los de Trump. Cuidado, solamente petróleo. ¡A su nombre! No me meto en política. ¿Cuántos están aquí? Entonces se creía que tenía todos los derechos del mundo. Los ciudadanos filipenses, porque se consideraban parte de la colonia romana. Pero él estaba ¿dónde? Preso en Roma. Y estaba preso con una medida de coerción, con soldados del pretorio vigilándolo y no podía salir. Pero él le sigue escribiendo, yo sigo avanzando hacia la meta. Porque el apóstol Pablo le está hablando en un lenguaje a los filipenses que ellos pudieran entender, dado que Filipo estaba establecida en una ribera cerca de los Balcanes. Los Balcanes son una serie de pueblos que están entre montañas en la parte sur de Europa. Y es sumamente difícil, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, todos esos pueblos, lo que se denominan los Balcanes, con muchos problemas, mucha montaña. Entonces los romanos, para poder entrar hacia esas poblaciones y tomar control de ellas, construyeron una supercarretera. ¿Qué construyeron? Una supercarretera. Y la carretera se llamó la Vía Ignacia. ¿Vía cómo? Ignacia, que es vía de Ignacio, porque fue el cónsul Ignacio que la construyó. Y esa carretera era chiquitica, con 1.200 kilómetros de largo. Chiquitica, que tenía 4 veces o 5 veces de aquí a Montecristi. Y para un ciudadano recorrerla, imagínense, eso era años caminando. Entonces, ellos estaban familiarizados con la meta. La meta que era caminar en la vía. Y subían la montaña y luego descendían. El apóstol Pablo dice, sigo hacia la meta. ¿Cuál era la meta de él? Caminar por esa carretera y conquistar también los pueblos, porque para eso Cristo lo había llamado. A su nombre, sigo avanzando hacia la meta. Entonces, lo primero que tiene un corredor, ¿cuántos son corredores aquí del Evangelio? Es como dice el apóstol Pablo, no es que yo lo haya conseguido todo, versículo 12, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. La palabra alcanzar o proseguir más bien es dioko, del griego, que sugiere una persecución intensa como un cazador tras su presa. Amén. De manera que el primer requisito, la primera característica que el apóstol Pablo aquí emplea es admitir que no ha llegado a la meta. ¿Cuál es la primera característica? Él admite que no lo ha llegado, que no ha llegado a la meta, que no lo tiene todo. Eso implica entonces que el apóstol Pablo nos dice como iglesia que nosotros tenemos que avanzar. Y dice, bueno, pues son palabras sencillas. ¿Qué cosa tiene oculta eso? Claro, el principal enemigo de nosotros y de la iglesia actual son dos: el miedo y la comodidad. ¿Cuál es el principal enemigo? El miedo y la comodidad. Y déjeme decirle por qué el miedo, o más bien por qué la comodidad. Porque la comodidad trae el conformismo.
Cuando usted está cómodo, hermano, usted no quiere mover. Prenda un televisor y compre un sofá de esos grandes, de lo que yo quiero tener. Gloria a Dios, a su nombre. Para tesar las piernas. Entonces ahora hay uno que te da un masaje y te pone la mano aquí, ahí tú te duermes. Ay, fulano, ay, que mi esposa me hace, tráeme esto. Ella lo sabe que yo hago eso, pero ella se hace. Tráeme esto, tráeme aquello. Y yo viendo mi serie de televisión en mi sillón, a su nombre. Pero ¿saben qué? Eso es de Dios que ella lo pida. Porque no hay cosa más enemiga para la salud que ser sedentario. ¿Me están entendiendo? Entonces la iglesia se convierte en una iglesia que sedentaria. Y sin saberlo está cómodo, está gozando de los placeres, pero se está enfermando ¿por dónde? Por dentro. Porque el estancamiento trae ¿qué? Enfermedad. Hasta que Dios no nos hable, no se abra el techo, no se nieve de inundación, no entre el agua adentro, gloria a Dios, las personas empiecen a hablar, ¡ay, ¿por qué no salimos de aquí? Es que Dios nos está inquietando para que estemos como incómodos. Entonces la conformidad y la comodidad trae satisfacción. Y una iglesia, una persona satisfecha, se estanca. Por eso el miedo y la conformidad son enemigos del avance de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Entonces, el éxito de la vida consiste en saber que no eres como indispensable. Pero contrario a eso, sí debes saber que eres útil. Y cuando sabes que eres útil y no indispensable, entonces ocurre algo en tu vida, te transforma en un siervo. El útil se transforma en ¿qué? En un siervo. Pero el indispensable, contrario, se transforma en un dueño. Y el gran problema entre el siervo y el dueño es una cosa. Son los valores que va desarrollando. Porque cuando una persona se considera útil, sabe que debe ser usado, que es otro el que lo envía. Pero cuando una persona se considera indispensable, entonces se convierte en dueño, no hay quien lo envíe. Él se considera el dueño, por lo tanto, no desarrolla valores, sino características que son negativas. Una de ellas es el ego. Mientras el siervo que se considera útil desarrolla características como la humildad, el individuo que se considera indispensable se entiende él que es el dueño y entonces desarrolla características como el ego. ¿Estamos aquí? Y el ego nos ayuda a encontrar mucho más rápido el fracaso. De hecho, cuando un padre o una madre se considera indispensable para sus hijos, le trae un problema gravísimo, porque lo limita. Diga conmigo, lo limita. Y cuando nosotros limitamos a nuestros hijos, impedimos que ellos ¿qué? Crezcan. ¿Están conmigo? Ustedes saben lo que dice Proverbio 29:15. La vara y la corrección da ¿qué? Sabiduría. Pero el muchacho consentido o dejado por su cuenta, ¿qué hace? Por una simple razón. Cuando usted no le enseña a ser responsable, el individuo no entiende que tiene límite. ¿Y usted sabe por qué no le enseña a ser responsable? Porque usted se cree que es indispensable para su hijo. No útil. ¿Estamos aquí? No útil. Y cuando usted se considera útil, sabe que el hijo no es suyo, sino de quién. Y que usted es una sierva o un siervo. A su nombre. Mire, la Biblia tiene todo. Pero cuando el siervo que se considera útil sabe que ya ha concluido su trabajo y que es pasajero, entonces humilde y entiende lo que dice Lucas 10:17 o 17:10, que dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, no es el Señor que te dice, no, tengan conciencia de que ustedes son ¿qué? Siervos, pero no es el Señor que te dice inútil. Eres tú que tienes que aprender que eres útil.
Y eres útil porque estás haciendo algo. Y una vez lo hiciste, entonces pasa como pasajero. Porque solo hicimos lo que debíamos que. Tercero, dice el versículo 13 de Filipenses, hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Y aquí yo le puse su tema, el arte de olvidar o el arte de soltar. Y el arte de soltar comienza cuando nosotros aprendemos a qué? A olvidar. ¿Para qué? Para liberar. ¿Y por qué yo le llamé arte? Porque el arte implica un sacrificio que nos haga a nosotros sensibilizarnos internamente, un rejuego de las emociones, de la memoria, ¿verdad? Que significa liberarnos del peso emocional, mental y espiritual, de aquello que ya cumplió su ciclo y que nos impide avanzar. Pero ¿cómo olvidarlo? Sí, yo tengo que ser intencional. Y si soy intencional porque entiendo que lo que viene para mí es mayor que lo que yo estoy abandonando, entonces yo tengo que hacer ese ejercicio. Y dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago. ¿Cuánto hago? Muchas. Una. ¿Cuánto hago? Una. ¿Cuánto hago? Una. ¿Cuánto hago? Una. Olvidando lo que está delante, lo que está detrás. Lo que quedó, ¿a dónde? Atrás. La Biblia no dice amnesia. ¿Dice qué? Olvidar, porque olvidar es un ciclo voluntario que depende exclusivamente de nosotros. Y la amnesia es una realidad, pero puede ser un fallo de la mente, un accidente, una enfermedad. Amén. De manera que nosotros debemos aprender a soltar ancla. Cuando una persona suelta el ancla, no la suelta dentro del barco, la suelta ¿dónde? Afuera. Pero no se aferra a ella, debe soltarla. ¿Por qué? Porque el pasado tiene dos caras. Una, el fracaso que nos paraliza, o el éxito que nos acomoda, como le acabo de hablar de acerca del mueble. Entonces, muchas veces, porque nosotros no queremos soltar, nos aferramos. Y como no queremos soltar, no podemos avanzar. Todavía tenemos la mochila. ¿Y qué hay en la mochila? Todo lo que le dije. Nos puede pasar igual que los monos de la India o igual que los monos del África. Los monos de la India lo agarran con arroz. Los monos del África lo agarran con una nuez. Y a la nuez se la ponen dentro de un coco vacío. Ellos saben que está ahí. Y el mono viene y como sabe que la nuez está ahí porque es sumamente inteligente, mete la mano. Pero para poder meter la mano en el coco, tiene que achicarla o disminuirla. Y entonces allá agarra la nuez. Y cuando vienen los cazadores para agarrar los benditos monos, ¿saben qué hacen los monos? No sueltan el coco. Y por lo tanto, y el otro mono le dice, suéltalo. Y él no. Entonces hay gente aquí, no estoy hablando de nadie, que todavía tiene una nuez que tiene que soltar. Suéltela, suéltela. No sé a quién Dios le está hablando, pero haga como yo. Suéltela en el nombre de Jesús. 3. La atención del avance es extenderse ¿con qué? Con intención. Y la nota de extendernos es ese momento de descripción del máximo esfuerzo, como le expliqué hace un momento. De manera que el esfuerzo colectivo, los objetivos de nuestra iglesia, de la comunidad, de la familia, del ciudadano individual que asiste a esta iglesia es que en este año se estire y que salga fuera de su zona de confort. Y si lo hace de esa manera, haremos cosas extraordinarias. Y muchas veces nos van a incomodar, nos van a golpear, porque el cambio implica que nosotros abandonemos patrones y costumbres viejas que forman parte de nuestra base de juicio de valor. Hay algo aquí que quisiera comentarle, que durante la construcción de los muros de Jerusalén, ellos para cambiar tuvieron que vivir momentos incómodos. Y muchos de los obreros hacían dos cosas. Mientras trabajaban, vigilaban. Eso era algo incómodo, pero tenían que hacerlo para ellos poder reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías 4:17 y 4:18 nos habla de eso. No lo voy a leer. Pero cuando nosotros tenemos un galardón
enfrente y el Señor nos ha mostrado que vale la pena, entonces nosotros nos atrevemos a soltar. Nos atrevemos a dejar el coco vacío, dejarlo el coco con la nuez y soltar la mano. El libro de Filipenses capítulo 3 versículo 4 nos dice, sigo avanzando hacia dónde? La meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé si tú has puesto tu cabeza, tu mente o tu frente o tus ojos frente a ese llamado que Cristo tiene para ti y para mí. Pero algo que te quiero contar para cerrar este ciclo de esta conversación contigo es que reflexiones si vale la pena que tú cargues hasta tu muerte esa mochila. ¿Vale la pena? Y que no reciba lo nuevo. Estaba leyendo algo acerca de David Livingstone, que fue un gran y extraordinario misionero, que además de eso fue un científico, arqueológico, fue todo lo que usted quiera saber grande. Y se dedicó a las misiones. Una obsesión de él fue atravesar África para descubrir la fuente del río Nilo, donde nacía. De hecho, él murió tratando de descubrirla. Y como él no aparecía antes de morir, mandaron a un periodista para que ver si lo podía encontrar, porque el hombre se había convertido en una celebridad por los descubrimientos que había hecho. Ustedes pueden buscar a David Livingstone y van a encontrar una historia extraordinaria. Faltándole a él, creo que 2 años para morir, fue encontrado. Y una de las preguntas que le hizo el periodista del New York Times cuando lo encuentra, dice, ¿eres tú David Livingstone? Él dijo, supongo. Eso fue una frase que se hizo famosa, porque obviamente era él. Ahora, cuando David Livingstone murió, tenía dos ayudantes africanos que se lo había ganado a través del mensaje de Cristo. Y cuando él murió, él siempre decía, mi corazón pertenece a África, mi corazón pertenece a África, yo quiero vivir aquí y quiero morir aquí. Una enfermedad de tantas de las enfermedades que abundan en la selva africana, le llegó y lamentablemente, no lamentablemente porque fue el tiempo de partida que Dios había dado, pero ese murió de una fiebre, una peste, y los ayudantes de él hicieron algo extraordinario. Cuando él murió, sacaron su corazón y lo enterraron debajo de un árbol como símbolo, porque ese era lo que él quería. Pero la familia quería su cuerpo y ellos decían, pero ¿para qué el cuerpo? Ya este hombre está muerto. Y empezaban y enviaban cartas. Ellos querían seguir haciendo la misión, por lo cual ellos habían aprendido, porque habían entendido para qué Cristo lo había llamado. Entonces ellos hicieron algo que solamente lo hacen los salvajes allá. Llenaron el cuerpo de sal, lo pusieron al sol para que se disecara y que él no perdiera los elementos importantes de su cuerpo. Esa es una forma de disecarlo. Y el cuerpo duró por más de 3 semanas frente al sol. Cuando él terminó el proceso, el cadáver lo tomaron. Ellos tuvieron que paralizar las misiones, paralizar tu trabajo. ¿Para qué? Para embalsamar el cuerpo y llevarlo. ¿Saben cuánto ellos caminaron? Cuenta la historia, más de 1500 millas para pasar de África completo, llegar al otro lado, cerca del Mediterráneo, tomar un barco. Y eso le tomó cerca de 1 año. La moraleja de la historia que le cuento es esta. Ellos no pudieron hacer nada porque ellos estaban pendientes. ¿A qué? A un cadáver. Cuando ellos querían dejarlo, no podían porque los nativos creían que era una mercancía. Entonces tenían que... Finalmente, cuando llegaron al puerto, que la gente creía que era una gran mercancía o diamante, dice, pero ustedes durando un tanto y caminaron tanto, ¿por qué? Por un cadáver. Entonces, finalmente, hermano, no vaya a ser que tú llegues ya al puerto de tu partida y cuando tú seas examinado, entonces dentro de tu mochila encuentren un cadáver que hace tiempo murió para Dios, pero tú lo sigues cargando. Entonces cuando leo la historia de David Livingstone, wow, pero esta gente duraron 1 año y pudieron haber salvado tantas almas y solamente salvaron, ¿sabe qué? Un cadáver. Que con sinceridad no salvaron nada porque ya él era salvo. Esta es la moraleja de este día. Si tú quieres avanzar, entonces, amigo, hermano que me escucha, debes aprender a qué? A soltar. El arte de soltar para poder avanzar. Ponte de pies en esta hora.